¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La noticia del día, o una de las más importantes, ha estado marcada nuevamente por esa tan difícil, tensa y a veces hasta terca relación que Bolivia mantiene con Chile, o que en general estos dos países intentan sobrellevar. Pero bueno, con la visita del canciller David Choquehuanca al norte de nuestro país, digamos que las cosas no ayudan, no contribuyen, por lo menos en la manera en que se presentó. ¿Esto es parte de una campaña comunicacional o tiene una real cuestión de fondo? Miren, déjenme mostrarle al tiro la pregunta porque nos interesa de verdad mucho que ustedes nos contribuyan con su opinión para saber qué es lo que piensan frente a esta realidad. La pregunta que le estamos formulando en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl es si cree que la campaña comunicacional de Bolivia contra Chile le está rindiendo frutos a ese país. Más allá de si esto es campaña comunicacional o, como decía, hay una cuestión maciza detrás de la visita del canciller. Lo vamos a analizar con expertos para entender en qué pie están esas relaciones y, bueno, de qué manera sirve o, por el contrario, afecta una visita como la del canciller Choquehuanca y las declaraciones que formularon también autoridades de nuestro país. Pero bueno, la verdad es que se han generado montones de otras noticias también que queremos revisar en este día lunes 18 de julio del 2016. Son las 10 de la noche con 56 minutos, el horario prime del canal de noticias de la televisión pública, 24 horas, comienza de esta forma. Los titulares de Vía Pública. Nueva directora del Sename, Solange Huerta, pidió que le den tiempo al asumir el cargo en medio de las críticas de Chile Vamos a su designación. Mientras tanto, crecen las tensiones en Gendarmería. Los funcionarios se encadenaron a los accesos a los penales por la eliminación del tope a las jubilaciones y amenazan con un paro indefinido. Y comenzó en Cleveland, en Estados Unidos, la convención del Partido Republicano, encuentro en el que se va a decidir si se respalda definitivamente a Donald Trump como su postulante presidencial. Ya vamos a ir con eso también en los próximos minutos, de hecho, imagen en vivo también. Pero vamos a comenzar con esta frase: les pido tiempo o que me den tiempo, que es básicamente el mensaje de Solange Huerta con el que asume la dirección del Servicio Nacional de Menores. Es un desafío complejo porque a la crisis que está enfrentando esta repartición pública se suman ahora las críticas desde la oposición a la designación de esta mujer exfiscal, quien durante la investigación del caso Tsunami eximió de responsabilidad penal a la presidenta Michelle Bachelet. Tenemos la convicción que esos errores alcanzan para configurar responsabilidad penal, del CHOA y del UNEMI, de los organismos técnicos, hasta lo que tenemos hoy en día. Era la convicción de Solange Huerta a días de iniciar las formalizaciones del caso Tsunami. Finalmente, las responsabilidades de autoridades políticas en su investigación llegaron hasta el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende. De hecho, en mayo de 2012, Huerta dejó en claro que Michelle Bachelet nunca tendría la calidad de imputada. Postura que no convenció a los partidos políticos que hoy, agrupados en Chile Vamos, critican su designación al frente del Sename. Se abren dudas si solo falta que nombren al ex fiscal nacional Sabah Chaguán ministro de Estado, para que la sospecha de desigualdad de trato, entre otras cosas, se confirme. No tengo ninguna duda que la derecha está intentando construir un relato que finalmente lo que pone en tela de juicio es la investigación del 27F, y a mí me parece es una canallada. Ha sido fallado y dictaminado por el Poder Judicial. Y nosotros en este país y en un Estado republicano respetamos tremendamente las instituciones. Este lunes Solange Huerta asumió oficialmente el cargo al frente del Sename tras reunirse con la presidenta Michelle Bachelet en La Moneda. Su primera tarea será tomar todas las medidas necesarias para velar por la integridad y la plena protección de los niños, niñas y adolescentes que son parte de la red Sename. Lo que yo les pido es que me den tiempo para demostrar que mi compromiso y haber asumido el día de ayer este cargo a petición de la ministra fue exclusivamente porque creo que puedo hacer la diferencia en pos de los niños, de las niñas y de los adolescentes de este país. Huerta asume el Servicio Nacional de Menores en el clímax de una crisis que se ha prolongado por años. 185 menores han fallecido desde 2005 bajo la custodia del Sename y denuncias recientes han revelado condiciones que dificultan el desarrollo de niños y adolescentes. Ella tiene competencias, va a demostrar su capacidad y va a ser esa la medida no solo de nosotros, sino de la ciudadanía. Ese es el peligro que yo lo veo, que sea una fiscal que se convierta más bien en una persecutora más que en una formadora y tratar de entregarle a los chiquillos un futuro. Esto tiene que ser un desafío país. Esto debe dejar de ser un tema político. Que esta sea la última designación de un director del Sename vía designación. Este tiene que ser un cargo absolutamente técnico. El gobierno confirmó que en el corto plazo se enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar el Sename. Cambios necesarios en un servicio que completa 3 directores en 2016.
Bueno, finalmente renunció después de 29, casi 30 años de militancia. El senador y candidato presidencial Manuel José Osandón deja Renovación Nacional. Salió cuestionando el rol de la actual directiva que encabeza el partido. En medio de las críticas, Chile Vamos reconfirmó que existirán primarias legales para definir la Carta a la Moneda en julio del próximo año. Reapareció en el ex Congreso el candidato, el senador y ahora ex militante RN. Está en el proyecto personal. Manuel José Osandón dejó finalmente la tienda en la que permaneció casi 30 años. Con esta salida y esta renuncia voy a asegurar que existan primarias de verdad, libres y democráticas en Chile Vamos. Aquí nadie se le va a encadenar ni se le va a poner un grillete para que siga apernado en un partido o en una determinada institución. Desde Chile Vamos afirman que la colectividad realizará primarias legales en julio del 2017. Allí podrán participar los candidatos de los partidos del bloque, sean militantes o independientes. Se fijarán plazos, formas y criterios. El propio senador Osandón ha señalado que él busca ir a primaria y por lo tanto nosotros vamos a generar todas las condiciones, no solamente para que los militantes de cada partido puedan participar en primaria, sino que también quienes se sientan convocados por este proyecto político desde la diversidad. Ah, qué bueno, yo no sabía eso. Qué bueno. Senador, usted Veo dijo... veo que la enfermedad tiene remedio rápido. Osandón deja manifiesto una vez más que está cayendo en un infantilismo, está obsesionado consigo mismo, le importa el poder más que los proyectos colectivos. Yo creo que su decisión es una decisión que no une, sino que divide, que busca más un camino personalista que un camino de trabajo en equipo. Se ha puesto la carreta delante de los bueyes, como se dice, y en definitiva acá hay un proyecto personal del Coto Osandón que podrá ser legítimo, pero no se privilegió el proyecto colectivo. Señores, ¿cómo están? En Rancagua, el expresidente Sebastián Piñera también se refirió a la renuncia del parlamentario. Sí, no sé si tuvo miedo o no miedo. Mire, tengo cosas más importantes. Hay más problemas que afectan a los chilenos que preocuparnos de que renuncia o no renuncia una persona. La preocupación mayor es que nos podamos presentar a la primera vuelta con un solo candidato o candidata de Chile Vamos y que tengamos la fortaleza y la fuerza que da la unidad para enfrentar una elección presidencial que sin duda va a ser, como lo son todas en Chile desde hace un tiempo, bastante reñida. La decisión del exalcalde de Puente Alto genera polémica y provoca un remesón en la oposición. Recién en un año, Chile Vamos definirá el nombre de su candidato a la moneda de cara a las próximas elecciones presidenciales. En otro de los temas que ha estado marcando la pauta desde hace ya varios días, hoy vimos que algunos se encadenaron y otros encendieron neumáticos, algunos que, por ejemplo, no recibieron imputados. Personal de Gendarmería que este lunes paralizó sus actividades. Funcionarios que demandan la eliminación del tope que se estableció para evitar que las pensiones superen el 1.800.000 pesos a raíz del escándalo de las jubilaciones abultadas. Los uniformados no descartan un paro indefinido si es que no se regula esta situación. Están vigilantes y no se moverán de su posición. Con cadenas y en el frontis de la cárcel Santiago 1, los gendarmes se paralizaron. Su mensaje es claro, quieren una carrera funcionaria digna y además... Nosotros no queremos que se nos bajen las pensiones por un grupo muy pequeño que no alcanza a ser el 0,5%, los cuales abusaron de una norma y nos perjudicaron y mancharon la honra del personal de Gendarmería. El escándalo de las pensiones millonarias en Gendarmería terminó con la imposición de un tope. La Contraloría determinó que ningún funcionario podría jubilarse con una pensión superior a 1.778.000 pesos. El problema es que el tope no es solo para los sueldos más altos y los suboficiales, esos que trabajan hasta 30 años en las cárceles, temen verse afectados. El paro de advertencia de 24 horas tuvo eco en varios penales del país. Más de 15.000 funcionarios habrían adherido a la movilización, aseguraron los convocantes. En este momento no estamos recibiendo gente que traiga a la Policía de Investigaciones, como son las pensiones de alimentos o delitos más livianos. Lo que se está recibiendo es la gente que está ingresando a través de los tribunales de justicia. Si existen los canales de comunicación efectiva y rápido, obviamente continuaremos por esa vía, pero de no ser así, como lo explicaba anteriormente, no descartamos un paro nacional. Este lunes, representantes del Frente de Seguridad Ciudadana se reunieron con el nuevo director de Gendarmería para darle su respaldo, pero también para proponer trasladar este servicio
de Gendarmería al Ministerio del Interior. Nosotros tenemos la convicción de que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública debería albergar a todos aquellos servicios que están relacionados con la seguridad ciudadana. Hoy día la ciudadanía condena el abuso. Esta persona que meses antes de jubilarse subían sus pensiones, pero cuando se dice que la pensión es A y la noche a la mañana para la mayoría de los funcionarios pasa a B, obviamente genera incerteza respecto del futuro. Incerteza que no todos comparten, al menos eso aseguró un importante grupo de gendarmes que decidió no adherir al paro. Yo creo que es fundamental en este momento que haya un cambio en el ministerio, que tiene que haber una oxigenación, hay una mirada crítica no solamente de los funcionarios, sino que también de la ciudadanía respecto a cómo se ha desarrollado la gestión de la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Este miércoles los funcionarios de Gendarmería se reunirán con el nuevo director para buscar una solución respecto del tope de las jubilaciones. La única recompensa, dicen, después de pasar 3 décadas cuidando las cárceles del país. Jacinta Zañartu sigue dando la pelea. Este lunes presentó una leve mejoría en su sangramiento, pero continúa en riesgo vital. Ella es parte del 10% de los chilenos que son RH negativo, un grupo escaso en medio de un país que no tiene una cultura de donar sangre. ¿Usted, por ejemplo, sabe su grupo sanguíneo? Yo soy RH negativo. Grupo 2, RH negativo. RH negativo. RH negativo. Parecieran ser muchos, pero en realidad son muy pocos. Los portadores del grupo sanguíneo RH negativo son tan escasos como la donación de sangre en Chile. Ellos abarcan apenas el 10% de la población. Pero ese no es el único problema. La mayoría no tiene idea de su grupo de sangre. ¿Tú sabes qué tipo de sangre tienes? No lo sé. ¿Qué tipo de sangre tienes? No. No, la verdad es que no. ¿Qué tipo de sangre tiene? Sí. ¿Cuál? Grupo 2 RH positivo. Roberto Contreras es RH negativo y creó el grupo en Twitter para ayudar sobre todo en casos de emergencia. Buscando un poco ayudarnos entre nosotros, los que somos RH negativos. Porque hay como un lema que dice, como somos pocos nos necesitamos. La Mutual de Seguridad tiene el club de los RH negativos, pero siempre faltan donantes. Lamentablemente la provisión de sangre en los bancos en nuestro país es difícil. Nosotros no tenemos una conciencia, una cultura de altruismo en la donación. Juan Ignacio y Cristian son parte de un escaso grupo de donantes voluntarios y permanentes. Yo normalmente dono sangre, formé parte de las campañas de la universidad para donaciones de sangre y voy de 2 a 3 veces por año. 2 veces al año, cada 6 meses. El hecho de saber que somos un tipo de sangre escaso es simplemente responsabilidad. Chile ha ido avanzando, como le digo, desde tener menos de un 5% de donación voluntaria, alrededor de un 25% en los centros de sangre. Pero falta mucho. Este es el panorama en la Casa del Donante en Providencia. Falta de cultura, hay que educar a la población con respecto a la donación de sangre, hay que derribar muchos mitos con respecto a la donación de sangre. Barack Obama, Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood, Tom Cruise y Jack Nicholson son todos parte del grupo de los RH negativos. Y somos pocos en verdad, entonces es como súper difícil encontrar gente con negativo, entonces dono solo a esas personas nomás. Mis papás desde chico me enseñaron que tenía que tener cuidado con ese tema. En el caso de que tenga un accidente o en el caso de que otra persona le necesite sangre, los ayude. El caso de la Jacinta, sí. Hoy no la conozco, no conozco a nadie de su familia, nada, pero eso es lo importante, dar sin conocer a la gente, ¿no? Jacinta Zañartu, quien lucha por su vida tras su doble trasplante, es RH negativo y ha necesitado muchos dadores. Hoy día estamos ya un poquito más tranquilos. Ella obviamente sigue estando muy grave, obviamente todavía enfrentamos una serie de riesgos, pero queremos concentrarnos en esta pequeña ventana que tenemos hoy día de un estado un poquito más calmo. Ella se encuentra estable en este minuto. Mientras Jacinta da la batalla, muchos saben que ser RH negativo no es fácil ni en Chile ni en el mundo. Quizás sea esa escasez y esos números adversos los que los hacen ser más solidarios y conscientes que donar sangre es también donar vida. Otra vez, los habitantes de la región de Valparaíso tuvieron que armarse de paciencia y arreglárselas ante una nueva suspensión del metro. Resulta que este lunes fue una falla eléctrica que tuvo detenido el servicio por casi 2 horas. Los usuarios están molestos ya que incidentes como estos son reiterados.
Llegaron temprano como todos los días, pero esta fue su sorpresa. Cerradas las 20 estaciones de Metro Valparaíso. Indignados y sin mucha información, no les quedó otra que buscar una nueva alternativa para llegar a su destino. Vengo recién llegando a la estación y avisan que no hay metro, no hay nada de servicio. El problema es que en el trabajo a uno como que no le creen. Lamentable, no, estamos en Chile. Estoy votado y en este momento tengo que buscar la forma de llegar a mi trabajo. Me dejaron votar por allá. Eso no puede ser posible. Metro tiene que ser responsable de su público. Tercer error técnico en lo que va del año. Segunda suspensión en menos de una semana. Esta vez el responsable habría sido una empresa contratista que pasó a llevar uno de los cables que conduce la electricidad a los vagones. Tenemos un registro de 3 fallas generadas internamente, sin pretender quitarle importancia a los eventos que nos afectan. Es importante también destacar, por otro lado, de que esto significa que Metro Valparaíso tiene sobre un 99,99% de disponibilidad en horario comercial. Servicio que se vio interrumpido en horario punta. Merval implementó buses de acercamiento que salieron de cada una de las estaciones con destino a Valparaíso. Significó que Carabineros dispusiera un doble servicio en las calles, al mismo tiempo también resguardar los paraderos, los lugares donde está la mayor cantidad de personas en los lugares de toma de metro. En total, 12.000 usuarios afectados solo en 2 horas de paralización. Recién a las 8:30 de la mañana se restableció la red de vagones, un servicio que, según expertos, tiene debilidades. El servicio está emplazado en un lugar bastante particular, es sobre la costa que tenemos aquí en la quinta región. Los costos de volver a hacer un trazado nuevo serían altísimos, así que la opción de poder reubicar el metro en otra posición un poco más alejada de la costa sería bastante costoso y hasta diría poco practicable. Una nueva falla de Metro Valparaíso que pone en duda su funcionamiento y sus protocolos de información, mientras sus usuarios esperan no llegar nuevamente tarde a sus trabajos. Que es la promesa que ha hecho Las autoridades francesas confirmaron que el ataque de Niza fue premeditado y bien preparado. Según los investigadores, el atacante se habría acercado al Islam radical en el último tiempo y realizó búsquedas en internet sobre el autodenominado Estado Islámico y el atentado a la discoteca en Orlando, Florida, Estados Unidos. Este lunes Francia concluyó los 3 días de luto nacional con un gran homenaje también a las víctimas. Toda Francia se unió en un minuto de silencio para recordar a los 84 fallecidos y 202 heridos que dejó el atentado del 14 de julio en Niza. En el Paseo de los Ingleses de esta ciudad de la costa francesa, 42.000 personas se reunieron en señal de solidaridad con las víctimas. Momento de unidad que se quebró ante la aparición de la delegación encabezada por el primer ministro Manuel Valls, quien fue abucheado por la multitud. Dimisión y asesino le gritaban porque la sensación de que el gobierno no está haciendo lo suficiente contra el terrorismo es cada vez más generalizada. En el lugar en el que Mohamed Bouhlel terminó su loca y fatal carrera, la gente deja basura y escupe. Este lunes la Fiscalía francesa confirmó que su ataque fue premeditado. El análisis de los datos de su computador muestran un claro y reciente interés en el movimiento islamista yihadista radical. Semanas antes del atentado, Bouhlel no solo realizó búsquedas en internet sobre el Estado Islámico, también buscó información sobre el ataque de Orlando y el tiroteo en Dallas. Aunque su familia y vecinos aseguran que no era un hombre religioso, la investigación apunta que en las últimas semanas sí se acercó al Islam radical. Otro testigo nos dijo que Mohamed Bouhlel comenzó a dejar crecer su barba hace 10 días con fines religiosos. También dijo que había mencionado al Estado Islámico diciendo que no entendía por qué ellos no podían reclamar un territorio. En lo que sí coinciden todos los testigos es que el agresor padecía de depresión y agresividad extrema.
La radicalización puede darse mucho más rápido cuando se trata de individuos perturbados o personas fascinadas con la violencia extrema. Por ahora, 6 personas permanecen detenidas, entre ellas un albanés de 38 años sospechoso de haberle prestado la pistola con la que el atacante disparó antes del atropello masivo. Lo que los investigadores siguen tratando de dilucidar es si efectivamente Boulel tenía o no vínculos directos con el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, que el sábado reivindicó el ataque. Mientras tanto, 3 personas resultaron heridas de gravedad y otra con lesiones leves cuando un hombre armado con un hacha y armas punzantes atacó a los pasajeros de un tren en Alemania. La agresión se produjo dentro de un tren regional que realizaba un recorrido en el estado de Baviera. Según confirmaron las autoridades, el atacante fue abatido por la policía, un agresor que fue identificado como un joven afgano de 17 años. Y de acuerdo a la información de medios locales, otros 14 pasajeros están siendo tratados por el shock que les provocó presenciar el ataque. La policía investiga las causas de esta agresión que protagonizó este adolescente que llegó a Alemania el año pasado como un menor no acompañado. Era el rango, digamos, o el título formal que aparecía en su llegada a ese país. Nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos, donde este lunes se dio inicio en Cleveland a la convención del Partido Republicano, un encuentro de 4 días al que Donald Trump llega como única carta para convertirse en el candidato a la presidencia. Durante las horas previas a la convención, opositores al excéntrico magnate protagonizaron varias protestas y una de las más llamativas la encabezaron 130 mujeres que posaron desnudas y fueron retratadas por el fotógrafo Spencer Tunick. El día jueves, Ivanka Trump va a presentar a su padre para que él dé el esperado discurso ante los más de 2.472 delegados y más de 15.000 periodistas de todo el mundo. El martes o día miércoles se va a realizar la votación de los delegados. Recordemos que Donald Trump tiene 1.543. De ellos, básicamente 306 más de los necesarios para ganar la nominación. Pese a los esfuerzos de los opositores del propio partido para cambiar las reglas sobre los procedimientos para el nombramiento, hay más de 1.440 de los delegados que están obligados a darle su respaldo en la primera votación. Por lo tanto, Donald Trump se convierte en la práctica en candidato. Sí, hay que decir que va a ser una convención bien particular, porque entre otras cosas, las grandes figuras del Partido Republicano no van a estar presentes. Por de pronto, los 2 expresidentes republicanos de Estados Unidos no van a ir. George Bush padre, George Bush hijo, son los 2 expresidentes vivos. Tampoco lo va a hacer Jeb Bush, una de las figuras políticas más importantes de la colectividad, gobernador, que fue candidato en algún momento y que Donald Trump, digamos, barrió con él, tampoco va a estar presente. Varios senadores del Partido Republicano, en un hecho que es inédito, tampoco van a ir. Y cuando la prensa les ha preguntado por qué, algunos han dicho por qué van a ir a visitar el Gran Cañón, por qué van a ir a hacer pesca con mosca, o sea, un desprecio derechamente a la figura de Donald Trump. Esto significa que la convención va a tener ausencia política, pero por otra parte, como este es un excéntrico multimillonario que ha trabajado además como magnate en medios de comunicación, probablemente se va a encargar de que esa ausencia política se supla con harta espectacularidad, por decirlo así, desde el punto de vista de la farándula. Así es que vamos a ver cómo son los discursos y qué es lo que ocurre en los siguientes días en esta convención del partido opositor al demócrata que pretende volver al poder con esta figura tan controvertida. Este lunes, Pablo Guedes fue presentado como nuevo entrenador de Colo-Colo por las próximas 2 temporadas. Una jornada donde el técnico tuvo una larga conversación con los referentes del plantel después del primer entrenamiento y en la que expuso sus objetivos con el cacique. El argentino descartó rotundamente haberse reunido con Moza antes de su renuncia o la renuncia del Coto Sierra. ¿Ese quede, Globito? Temprano comenzó el primer día de Pablo Guedes en el Monumental. El entrenamiento arrancó a las 9:30 y una vez finalizado, el nuevo técnico Albo dio la primera señal de su estilo de liderazgo. Una reunión con los referentes del plantel. Villar, Fierro, Barroso, Valdés y Paredes se sentaron a conversar con el argentino por cerca de 1 hora. En una ronda arriba de la pelota, igual que en el barrio, Guedes se puso al día de la interna del camarín y les pidió que los problemas se hablaran de frente, no más recados por la prensa como en el anterior proceso. Villar y Valdés opinaron del presente del equipo, pero Esteban Paredes fue el principal protagonista de la charla. Bromeó en varias ocasiones, escuchó con atención y caminó junto al entrenador por las canchas de Pedrero. Se le vio cercano, cumpliendo su rol de caudillo y de ídolo del club. Le dio la bienvenida al conjunto popular, en una jornada que continuaría minutos más tarde en la sala de conferencias.
saludó, se sentó y acomodó al lado de Aníbal Mosa, con quien firmó un contrato por 2 años y por un sueldo cercano a los 36 millones de pesos, con el que se convirtió en el nuevo entrenador del Cacique y en el mejor pagado del fútbol chileno. Pablo, bienvenido, ya hemos conversado suficiente, esta es tu casa y estaremos todos aquí detrás tuyo apoyándote en todo lo que necesites. Fue rápido, me llamaron el miércoles a la noche estaba acá y el jueves estuvimos reunidos y lo cerramos. Pero la verdad que contento, la primera impresión es muy buena. Fue su primera respuesta, con la que descartó de plano haber sostenido reuniones con Mosa antes de la renuncia de Sierra. Señaló que tras su bullada salida de San Lorenzo, su idea era perfeccionarse en Europa hasta fin de año, pero que el interés de Colo-Colo lo hizo cambiar de parecer. Te digo la verdad, no sé de dónde lo sacaron. Yo a Aníbal lo conocí en una fiesta hace como un año de la comunidad palestina y no lo vi más y no hablé más hasta el miércoles, ¿no? Donde me llamó, no me llamó él, me llamó otra persona del directorio y el miércoles estuve acá. Y es difícil decirle que no a Colo-Colo cuando te viene a buscar, ¿no? Guede ya estuvo en el Monumental este domingo mirando el triunfo ante Ñublense y así fue recibido por la hinchada. A ellos les prometió un estilo de juego con sello ofensivo. Y un equipo con intensidad, que le guste tener la pelota y tratar de hacer más goles que el rival, ¿no? Que eso es lo que me gusta a mí. ¿Queda sin rollo o no? No, no tiene más rollo esa, ¿no? A la ¿no? cancha también. ¿Me está diciendo gordo? No, está de todo bien. Durante la presentación, Mosa bromeó en reiteradas ocasiones. Se le notaba feliz por sumar a su gran obsesión en la banca y también por el millonario negocio de Bocellur a la U. Una partida que complicó la planificación de Guede, pero a la cual prefirió bajarle el perfil. Sí, vos me preguntás, pena me da, porque es un pedazo de futbolista. Pero bueno, en la vida hay que tomar decisiones. Él tomó la decisión de irse a la U y la verdad que le vaya muy bien y que bueno, esto es fútbol. Hoy estás acá, mañana estás allá. Para el cierre, al entrenador le recordaron una frase que causó polémica en Argentina hace algunos meses. La respuesta vendría con una inesperada sorpresa. Y lo aclaró que se sentía el puto amo de Palestino. ¿Te gustaría ser el puto amo acá en Colo-Colo? Nah. Ya hay uno. Pero es que... No es para contestar. No, pero es que... Su staff estará integrado por Gustavo Grondona como ayudante técnico, Octavio Manera como preparador físico, Jorge Schwager y Agustín Salvatierra como asistentes, y Julio Rodríguez continuará como preparador de arqueros. Juan Cornejo y Esteban Carvajal serían sus 2 primeros fichajes para los salvos, con formación del plantel que desde ahora discutirá con el nuevo gerente deportivo de Blanco y Negro, el ex Audax italiano Oscar Meneses. Fue el comienzo de una semana repleta de cambios en el Cacique, el comienzo de la nueva era de Guede en el Monumental. A ver, digamos algo sin embargo, porque para partir hay que partir con el pie derecho y ojalá con harta honestidad. No es la prensa la que inventó que Aníbal Mosa se había juntado antes con Guede o que habían tomado contacto, no, que lo conocí recién el miércoles, o el miércoles me llamó a través de una... Primero no tiene que ser Aníbal Mosa directamente el que lo contacta, sino que tercero. Y segundo, mucho más importante, es que esta no es una historia que surgió aquí, surgió en Argentina, donde en San Lorenzo se enteraron de los contactos que estaba teniendo hace rato ya, y es lo que provocó la molestia. Marcelo Tinelli era una figura cercana a Guede y de hecho hoy día están distantes precisamente por lo mismo, porque sabían que trabajando en San Lorenzo ya estaba en contacto con Colo-Colo, mientras además a todo esto el Coto Sierra seguía siendo el entrenador. Coto Sierra que además se va molesto precisamente, entre otras cosas, porque le están buscando reemplazantes y contactos con Guede mientras él era técnico. Es evidente que a Aníbal Mosa no le gustaba el Coto Sierra, se demoró más de 50 días en traerle los refuerzos que le pedía y de hecho le trajo uno que ni siquiera había pedido, como Michael Ríos. O sea, Aníbal Mosa hizo lo propio para tener a Guede y ok, ahí está. Lo que habrá que esperar ahora es que muestre el resultado. Si ese es el golpe de Aníbal Mosa, el de Carlos Heller es increíble, que fue finalmente llevarse a la U a Jan Bocellur, la otra gran noticia del deporte durante esta jornada. De vuelta vamos a hablar de esta tensa visita al puerto de Arica que protagonizó el canciller boliviano David Choquehuanca. Estuvo ahí acompañado de una comitiva, aunque se supone que inicialmente se le había negado la autorización para ingresar, finalmente pudo inspeccionar esa carga boliviana en el terminal. El tema es que nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, no ocultó su molestia y dijo que, bueno, las leyes se cumplen.
Yo voy a entrar aquí. Casco, chaleco reflectante y zapatos punta de fierro. Uniforme utilizado por toda la delegación de Bolivia, que encabezadas por el canciller Choquehuanca y 58 parlamentarios y empresarios, además de 30 periodistas, se presentaron en la entrada del puerto de Arica. Tenemos oficinas de nuestra aduana y no se nos permite el ingreso. Esto va a tener sus consecuencias. Pero ¿quién no puede estar molesto? ¿Quién no puede estar molesto? ¿Quién no, no solo hay molestia, hay indignación. ¿Quién no puede estar molesto? Hemos cumplido todos los protocolos. Las autoridades chilenas negaron el acceso al puerto, argumentando que no se contaban con los permisos correspondientes, los cuales solo fueron solicitados 5 minutos antes de llegar al terminal portuario. Las leyes y la reglamentación de Chile se cumplen para los chilenos y para cualquier extranjero. Una visita de paz, una visita. Evo Morales reaccionó desde Bolivia, acusó racismo y también miedo de las autoridades chilenas, además de deficiencias en el almacenamiento de la carga boliviana y en los caminos internacionales. Si bien algunas autoridades de Chile no quieren esta visita, bloquean la visita del canciller, es porque tienen miedo, no quieren que se sepa la verdad. Las autoridades de Chile no tienen temor alguno a nada. El único temor que yo tengo es que Jan Bosellur aparentemente se quiere ir a la U y eso me tiene muy aproblemado. Pasadas las 3 de la tarde y luego de la autorización de las autoridades portuarias, el canciller Choquehuanca, además de 25 personas de su comitiva, pudieron ingresar. A bordo de un bus recorrieron las instalaciones y acusaron que Chile les negaba el ingreso debido al supuesto mal estado en que se mantiene la carga boliviana. Existe consternación, indignación, pero estamos firmes, convencidos de que la razón se impondrá más temprano que tarde. La tensión en el puerto de Arica durante esta mañana fue expresada a través de una nota de protesta ingresada por autoridades de Bolivia en el consulado chileno en La Paz. Él estará indignado ahora, nosotros estamos indignados con él hace mucho tiempo. Él ha sido un verdadero antichileno desde hace muchos años y en cada oportunidad que tiene trata de actuar contra los intereses del país a nivel nacional e internacional. Choquehuanca y Morales están empeñados en polarizar la relación con Chile buscando un efecto político interno que le permita a Morales convocar un referéndum para perpetuarse en el poder. Esa es la estrategia. Este martes el canciller Choquehuanca llegará hasta Antofagasta, donde denuncian supuestas violaciones a los derechos humanos de los transportistas, además de incumplimiento al Tratado de 1904 que asegura el libre tránsito de la carga boliviana. Dimensionemos un poco mejor todavía la visita del canciller David Choquehuanca. ¿Con quién lo vamos a hacer? Bueno, nuestros invitados de esta noche, Jorge Tarut, diputado del PPD, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Me echaba de menos, mamá, en el programa. Me estaba reclamando que lo esperábamos hace tiempo, porque son muchos invitados este país, pero aquí lo tenemos. Está con nosotros Isaac Cor, diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores también. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Milenko Bertrán Galindo, profesor de Derecho de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad Harvard. Milenko, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Patricio Gajardo, académico del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Patricio, es como que tuvimos la semana pasada, entre la crónica internacional, las relaciones bilaterales. Vamos a probablemente en los siguientes días hablar de la convención del Partido Republicano. De todas maneras. Que está bien creíble, pero bueno, nos vamos a quedar en este tema. Y déjame preguntarte a ti primero, al comenzar, ¿qué es lo que vino a hacer, más allá de cuál es el trasfondo y lo que pretendía, pero qué es lo que en lo formal vino a hacer el canciller David Choquehuanca Chile? Bueno, en lo formal se supone que vino a investigar si se estaba cumpliendo el Tratado de 1904, la posibilidad efectiva de que se diera un libre tránsito. En lo formal también supuestamente había recibido información de transportistas bolivianos y que el camino no estaba acorde con lo que se requería para medidas de seguridad y por lo tanto eso supuestamente en lo formal. Pero
en lo formal también uno tiene que establecer ciertos criterios cuando va a un país y no puede decir que va a ir a hacer una inspección y llegar y decidir ir a hacer la inspección sin solicitarla en forma expresa, sin justificarla, sin establecer los contactos con la Cancillería, que es lo que corresponde hacer. O sea, si uno va, él es canciller, David Choquehuanca, por lo tanto podría haber intentado hacer la misma visita, pero dentro de los mecanismos formales que debería haber cumplido. Déjame ser de abogado del boliviano en este caso. Ya, está bien. ¿Por qué habría de tener que solicitar los permisos si en el fondo uno sabe que, pongámoslos al revés, si fuese al revés, fuéramos nosotros los que quisiéramos ir a inspeccionar porque nos han dicho que las cosas no se están cumpliendo, que básicamente el argumento boliviano, sí. Y uno anticipa que va a ir, obviamente que a uno le arreglan el pastel como cajón de tomate, te lo dejan todo bonito para que en el fondo pareciera que sí se están cumpliendo las cosas. En el fondo, aquí en la práctica, uno podría haber entendido que esto más bien, que fue una visita anticipada, pero en el fondo de carácter más bien sorpresivo. No, porque yo creo que tú perfectamente, si tú vas a hacer una inspección y lo solicitas formalmente a través de la Cancillería, bueno, vas a tener el tiempo necesario para investigar con mucho mayor, digamos, tiempo y capacidad para conversar cómo suceden las cosas, indicando que eso es lo que tú vienes y solicitando el permiso correspondiente para cumplir ese rol. Entonces no tiene por qué ser sorpresivo, y por qué ser sorpresivo es ser más eficaz. Ya, déjame preguntarte, Milenko, ya voy a ir con la mirada política, pero ¿se contraviene alguna norma, alguna disposición el que un canciller haga tome una determinación de esta naturaleza como la de David Choquehuanca respecto del norte de nuestro país? Bueno, en el caso concreto de esta visita, complementando además lo que se señalaba, hay que tener presente que el propio tratado de 1904 establece que en el caso de desacuerdo entre las partes respecto a cómo se está ejecutando, no corresponden visitas unilaterales de las partes a revisar si esto se está cumpliendo, tienen medios específicos, digamos, de resolución de conflictos. Y por tanto esta visita unilateral que hace el canciller, además en este discurso de una visita privada de alguna manera, pero queriendo ejercer una función pública, evidentemente que está contrario al propio tratado de 1904. Por lo tanto, lo vulnera. Y si es así, diputado, ¿por qué entonces nosotros aún así permitimos que llegara hasta donde llegó? Bueno, Juan Manuel, lo dijimos durante la semana, de que esta era una operación mediática con un afán de provocación, en donde no consultaron absolutamente nada, lo dijeron primero por la prensa, se les pidió el itinerario cuando llegaron por carretera, no lo quisieron dar. Y eso se hizo de buena voluntad, porque cuando viene una autoridad, el país tiene que tomar las medidas de protección necesarias, porque si el señor Choquehuanca tuviese una agresión, ¿a quién van a culpar? A Chile, evidentemente. Entonces, es responsabilidad del gobierno darle protección. No quisieron decir nada. Hoy día hizo su show frente, ¿no es cierto?, al puerto, para ingresar de esta forma. No puede venir a fiscalizar a otro país. Mire, un turista, cualquiera de nosotros, vayamos al Callao, a Amberes, a Rotterdam, no lo van a dejar entrar al puerto a fiscalizar, por favor. Él tenía que haber dicho lo que dijo Patricio, comunicarse con Cancillería, hacer una agenda de trabajo, ¿no es cierto? Y Cancillería habría estado abierta a hacerlo. Pero esta forma agresiva fue netamente publicitaria, eso es lo que hizo. Entonces, yo además quiero señalar lo siguiente, yo voy a hablar mañana con el presidente del Senado, con Ricardo Lagos, porque el presidente del Senado de Bolivia fue agresivo con una trabajadora portuaria. Le señaló, acuérdese que nosotros le pagamos el 80% de su sueldo. Además, un senador socialista. Entonces, yo creo que amerita un reclamo del presidente del Senado de Chile al presidente del Senado de Bolivia, de tratar así a trabajadores portuarios, que por lo demás, Juan Manuel, cada vez que ha habido una huelga, Evo Morales es el primero en reclamar por el legítimo derecho a huelga que tienen los trabajadores. Él se dice socialista, además, el señor Morales. Ya, misma pregunta, diputado Isaac Hort. ¿Cómo llegamos a esto? Porque estamos enfrentados a un Bolivia que está mostrando lo más fidedigno del realismo mágico de García Márquez. Celebra el Día del Mar sin tener mar, está acostumbrado a querer hacer visitas diplomáticas sin pedir permiso a la Cancillería, sin comunicar a la Cancillería. Por lo tanto, estamos frente a un acto de desesperación tal del gobierno de Evo Morales que lo que busca finalmente es provocar. Y lo que viene a hacer David Choquehuanca Chile es a provocarnos. Quiere provocarnos, quiere producir
este tipo de roces, pero para buscar réditos políticos internos. Porque Evo Morales no solamente está en bajada, sino que va en picada. Ni los bolivianos le creen a Evo Morales. Evo Morales hace tiempo se ha acostumbrado a dar lástima a nivel mundial. Lamentablemente, en vez de plantear propuestas concretas a la solución de sus problemas que tiene, él cree que todos los problemas están en el pasado. Por lo tanto, yo lamento cómo Evo Morales quiere borrar con el codo lo que Bolivia firmó en el año 1904. Y él se hace cargo del Estado boliviano con el tratado vigente. Pero uno podría también concluir, siguiendo su línea argumental, que a Evo Morales pareciera estar dándole resultados. No, digamos, a ver, usted me va a decir que la comunidad internacional no está del lado de Bolivia, o está del lado de Chile. No, lo que me va a decir que el Tribunal de la Haya no terminó por dar por hecho cierto que Chile le había declarado la guerra a Bolivia y que nosotros en nuestra contramemoria la semana pasada tuvimos que hacer explícito nuestra diferencia respecto de cómo el tribunal lo había planteado. Usted me va a decir que Bolivia comunicacionalmente no está ganando esa pelea. No, lo que yo creo que Bolivia lo que está queriendo provocar es una situación para réditos internos. Más allá de salir a dar la lástima para buscar esa situación... Ya, está bien, pero en esa lógica le está dando resultados. Yo no estoy seguro porque... Pero dígame, a ver. Sí, pues a ver. Le acabo de poner dos ejemplos concretos. Concreto, yo te lo respondo los dos ejemplos concretos. El hecho de que la comunidad internacional reciba a Evo Morales, le diga sí, ok, salvo el caso... No recibe, termina pidiendo, perdón, pero es que, diputado, o sea, digamos las cosas como son. No es que lo recibe, hay países, incluyendo el Vaticano, que se han abierto a pedir que nosotros le devolvamos el mar. O sea, no es que lo reciban simplemente, hay naciones que expresamente han llamado a Chile a que le devolvamos mar. Salvo el caso del Vaticano, que es lo que quería plantearte ante la interrupción, salvo el caso particular del Vaticano, en donde el Papa, efectivamente, en su rol de jefe de Estado, nosotros lo cual lo criticamos porque se entromete en una situación bilateral, en vez de, como hizo el Papa Juan Pablo II en su momento, buscar una solución entre Chile y Argentina, por ejemplo, este Papa lo que busca finalmente es marcar tendencias hacia una parte, con un conocimiento particular de la región, porque dice, sí, lo que plantea Bolivia es un caso de justicia, efectivamente. Entonces, yo también me planteo la situación si el Vaticano cumple o no cumple efectivamente, o es el adalid de la justicia estatal, de la justicia política. Pero yo creo que finalmente Bolivia, y siguiendo lo que tú me planteas, Bolivia está haciendo un juego. Pero aquí finalmente el juego son los resultados concretos que está viviendo la población boliviana. Y eso es lo que es. O sea, si yo, líder de Bolivia, jefe de Estado de Bolivia, como es el caso de Evo Morales, hago toda esta situación, pero finalmente yo no estoy solucionando los problemas a mi gente, finalmente es un show mediático. Ya, déjame preguntarte, Patricio, porque a Chile le da lo mismo en la práctica. Yo asumo en la dura realidad política que a Chile le da lo mismo si el presidente boliviano está haciendo bien o mal la pega con los bolivianos. Lo que le importa es, la custodia, protección de nuestra soberanía, digamos, y respeto a nuestra soberanía. Por lo tanto, si el presidente boliviano quiere hacer esto para mejorar su popularidad o da lo mismo si tiene abandonado su pueblo, para efectos prácticos a Chile eso no le debería importar. A lo que le importa a Chile desde el punto de vista de su defensa es cuidar, digamos, su territorio. ¿Está ganando, sin embargo, Bolivia comunicacionalmente esta guerra? A ver, yo creo que el tema es más profundo, fíjate, yo creo que Evo Morales ha construido todo su liderazgo. No es solamente nosotros tendemos a ver como que todas las acciones que hace contra Chile las hace solamente para conseguir un fin particular. Él ha ido construyendo su liderazgo a partir, yo creo que, de la enemistad con Chile. Es un régimen populista y los regímenes populistas necesitan inexorablemente un enemigo. Y yo creo que Bolivia tiene un déficit. Está muy lejos de Estados Unidos, es irrelevante para la comunidad internacional y el mejor enemigo que tiene es Chile. Entonces, cuando se refiere a liderazgo, ¿se refiere a liderazgo interno o liderazgo externo? No, liderazgo interno, pero también liderazgo externo, porque él, aparte del liderazgo interno, hay que reconocer que el gobierno del año 2006 ha ganado las elecciones de manera reiterada y de manera muy contundente y obtuvo o perdió el referéndum relativamente con una poca diferencia. Entonces, tampoco lo miremos tan a huevo a Evo Morales en términos de lo que es. Él es muy inteligente políticamente. Él ha construido toda su estructura de liderazgo a través del indigenismo sin ser indígena, porque él es mestizo. No habla ni aymara ni quechua. Pero lo que no necesariamente significa que un déficit. Perdona, déjame hacer un déficit. Déjame hacerte un contrapunto ahí. Para hacer el contrapunto. Cuéntame. Que es una manera elegante decir que no estoy para nada de acuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea, bueno, está bien. El presidente Evo Morales puede haber construido parte de su liderazgo, pero todo su liderazgo. El presidente Evo Morales ha construido su liderazgo en función de haber generado un altísimo crecimiento económico en Bolivia, en haber recuperado el control de los recursos naturales, en haber generado leyes que protegen a los indígenas que antes no podían entrar ni siquiera al supermercado, el haber multiplicado por 4 la inversión extranjera, el haber transformado a Bolivia, haberlo puesto en el ojo, digamos, de la comunidad internacional. Digo, el presidente Evo Morales es mucho más que simplemente superior
pelea con Chile. O sea, No, más allá que a uno no por le guste. supuesto. De hecho, es más, creo que para efectos de esta conversación, lo que nosotros tenemos que destacar es que Bolivia está lejos de ser el país pobre que pareciera presentarse ante la No. comunidad internacional porque no tiene una salida soberana al mar. De hecho, es uno de los países que en promedio en los últimos 10 años más ha crecido en Latinoamérica. Totalmente de acuerdo. Porcentualmente Todo lo que hablando. tú has dicho es cierto, pero eso no quita que el liderazgo de Evo Morales es un liderazgo construido que se está erosionando fuertemente, y en eso comparto con lo que dice el diputado, en términos de que, y esa erosión, efectivamente, él va a recabar un enemigo, lo necesita, y Chile en ese sentido es el enemigo ideal. Él se ha victimizado, me refiero a él, el gobierno, Bolivia, y yo creo y comparto tu opinión, a pesar que tú me haces el contrapunto, pero yo te hago el contrapunto contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que Bolivia ha sido mucho más efectivo que Chile, lejos en términos de las disputas con respecto al mar, la imagen externa. Angela Merkel también se refirió al tema Así es, de... en ella estaba pensando. También se refirió al tema marítimo y que había que buscar una solución. Estamos hablando de una señora que suele ser muy pragmática y para sus opiniones en política exterior. Entonces, yo te diría que no, que yo creo que en ese sentido... Esa guerra sí la está ganando, esa guerra No, por comunicacional. supuesto. Y yo creo que lo que pasó hoy día viene a refrendar todo ese discurso. Yo sé que te obligó, te aventuro, Milenko, a tener al menos una mirada un tanto política, pero desde el punto de vista del derecho, ¿cómo se le hace frente a una campaña comunicacional que pareciera haber sido diseñada tan... Mira, ni libreto de Hollywood. Bueno, o sea, incluso hasta lo que diseñan mal les termina resultando. Claro. No, primero yo estoy muy de acuerdo contigo, Juan Manuel, y con Patricio, que Chile ha cometido históricamente un error que creo que en los últimos tiempos se ha ido enmendando, digamos, los últimos 10 años, pero históricamente se minusvaloraba la diplomacia boliviana y su capacidad, digamos, de crear un discurso que tuviera efectos jurídicos. Hay que acordarse no solamente los ejemplos que se dan ahora del Papa o de la presidenta alemana. El mismo Kennedy en los años 60 ya Bolivia logró que lo apoyara en la salida de su mediterraneidad y aunque Chile hizo acciones para que se deshiciera, no lo hizo. Entonces estamos hablando que históricamente Bolivia ha podido construir un relato que, bueno, tiene, alguien podría decir, digamos, desde la retórica, tiene el topoy favorable de ser el país que es el débil frente al fuerte en una situación geográfica. Y claro, uno podría decir es más fácil esa construcción en términos de discurso, pero sea o no así la situación, la práctica es que Bolivia ha tenido efectos, y yo estoy muy de acuerdo contigo que de alguna manera el efecto negativo, digamos, que fue el rechazo, digamos, hace poco en la Corte de la Haya, digamos, de las excepciones preliminares de Chile, demuestra el éxito de ese trabajo increciendo que fue haciendo Bolivia históricamente y que lo puso en ese rol y que le permite además justamente llevar a instancias jurídicas un discurso y un argumento que no es jurídico y que al resto no se lo escucharían. Pero a Bolivia se lo dejan pasar. Y puede que haya una cuestión muy notable, digamos, en instancias judiciales incluso, llevar argumentos de justicia, de hermandad, de temas del indigenismo que tú bien mencionas, y que de alguna manera van deshaciendo la norma jurídica. Chile históricamente ha sido un país muy formalista en su visión jurídica, digamos, y eso también en su visión del derecho internacional. Y de alguna manera Bolivia ha obligado a Chile, digamos, a replantearse, digamos, esta lógica donde no hay una separación estricta entre derecho internacional y política internacional. Claro. Y efectivamente Chile, y yo creo que lo está haciendo, efectivamente en la preparación de la contramemoria en el caso con Bolivia, y también creo que va a ser así, digamos, en la demanda ahora en el Silala. Chile por fin creo que está entendiendo que tiene que llegar a un discurso que no es meramente jurídico, sino que es también histórico, cultural, y que tiene que demostrar, digamos, que acá no hay una situación de injusticia respecto a Bolivia. ¿Cómo se contrarresta, diputado Tarud,
cuando en el fondo Bolivia se presenta ante la comunidad internacional como el agredido, la víctima, el que ha perpetuado sus niveles de pobreza. Por eso decía que esa no es la realidad boliviana, es cosa de mirar un poquitito las estadísticas, y cualquiera que nos interese un poco la realidad político-económica, sabemos cómo ha sido Bolivia en los últimos 10 años y dista mucho de ser precisamente ese país pobre. Por el contrario, quisiéramos tener los niveles de crecimiento que ha tenido Bolivia porcentualmente. Digo, pero aún así, ¿cómo se contrarresta? Porque en el fondo Chile es como el país que no le quiere devolver el mar. El que se lo quitó no se lo quiere devolver. Buena pregunta, Juan Manuel, porque no es fácil. Yo le voy a contar, en mi primer periodo parlamentario, Evo Morales era diputado y fue al Parlamento Europeo. La Cancillería tomó contacto conmigo y me dijo, mira Jorge, podría ir tú porque pasó Evo Morales, tuvo allá contacto, etcétera, con el tema del mar, para que hables con los parlamentarios. Fui al Parlamento Europeo, me entrevisté con una veintena de parlamentarios de todas las nacionalidades, de todos los partidos políticos. Les expuse la situación jurídica de Chile. Todos me encontraron razón. Usted está conforme a derecho. Pero no hubo varios que me dijeron, tiene razón, diputado, pero ¿qué les cuesta darle un pedacito? Ahora, eso se lo cuento, pero es cierto. Entonces, ahora, perdón, que sorprende un poco que a uno le diga, porque ¿quién le cuesta un pedacito como si fuera tan fácil además darle un pedacito? Bueno, yo les dije, un pedazo de chocolate. Mi respuesta es, ¿y por qué ustedes no les dan un pedacito a su vecino? Ah, bueno, claro. Ya. Bueno, pero hay un tema importante. Evo Morales es un maestro de las comunicaciones. Sabe hacerse la víctima cuando corresponde. Él juega su condición de indígena y ahí inmediatamente dice Chile es racista, etcétera, etcétera. Somos agresivos, colonialistas. Chile es un ladrón. Eso es lo que ha dicho. Un jefe de Estado, por favor. Un lenguaje que ni en la Guerra Fría se utilizaba. Bueno, es un maestro de las comunicaciones. Puso en palabras de Putin, de François Hollande, palabras que no dijeron. Pero él las inventa. Él dice, apoyan la causa marítima. No es cierto. El único que sí lo ha hecho fue el Papa, lo que nos molestó mucho. Yo lo digo como católico y como chileno, porque él es jefe de Estado Vaticano. Así es. El Papa cometió un error. Católicos somos bolivianos y chilenos. Cometió un tremendo error el Papa. Ahora, yo entiendo que la Iglesia argentina siempre ha sido media protectora de la boliviana. Sí. Pero este es un tema de Estado. Ahí yo creo que cometió un error. Es influyente, el Papa es un líder de opinión, pero es la única que ha tenido respaldo. Ahora, nosotros tenemos que hacer acciones comunicacionales concretas e inmediatas. Por ejemplo, el señor Morales nos acusó de tener una base militar con misiles en la frontera. Le propuse a la Comisión de Defensa, que lo aceptó inmediatamente, que vayamos a la frontera. El ministro de Defensa en 24 horas nos puso toda la logística para ir hasta la frontera. Fuimos con todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Demostramos que el señor Morales estaba mintiendo. Habían 4 containers, 12 militares, ni un misil, nada. Ellos están ahí para proteger a la población de Cariquima, que son adultos mayores, que les pasaban la frontera, les robaban los animales, las camionetas, etc. Y el señor Morales se quedó calladito 5 días. Pues. Esas son acciones comunicacionales que debe realizar nuestro país, pero no esperar a largo tiempo. Hay que ser más preciso en las acciones comunicacionales que tenemos que hacer. ¿No hemos demorado en eso, diputado Cort? En el fondo salir a responder, entender que esto es multifactorial, multidimensional y que no es solamente, como bien decía Milenko, una cuestión que es de política o de derecho internacional y que en el fondo en la práctica es el cruce entre ambas, pero es más que eso incluso. Sin duda, sí, yo creo que Chile se ha demorado. Chile ha tenido una situación más de no reaccionar incluso a las provocaciones que ha hecho Bolivia en el tiempo. Y yo comparto con Milenko que esto es un relato histórico consistente en el tiempo. O sea, y lleva muchas décadas haciéndolo. Por lo tanto, en la comunidad internacional ya es una gotera que ha ido erosionando efectivamente un grado de mirada, de lástima o lo que se quiera plantear con respecto a Bolivia. Y ahí quizás Chile, y comparto también lo que recién plantea Jorge, tiene que salir comunicacionalmente en el mismo rigor y decir, oiga, esto dijo Evo Morales, esto afirmó Evo Morales, lo cual nosotros sabemos que es mentira, nosotros demostramos que está mintiendo. Pero también tenemos que nosotros salir ante la comunidad internacional con el liderazgo, con la seriedad que Bolivia no tiene y que acusan finalmente de parte nuestra que somos un país que pasamos a llevar los tratados internacionales, lo cual no es así, que pasamos a violar situaciones de derechos humanos con sus trabajadores, en este caso con sus transportistas, situación que no es así. Entonces también Chile tiene que ir a la par con Bolivia, pero también creo yo que tiene que ir un paso más adelante incluso,
ante la comunidad internacional en prevenir y en precaver este tipo de acciones que Bolivia está constantemente, ya tiene a todo el resto del mundo acostumbrado. Lo que dice, perdón, con esto termino, lo que plantea el diputado Tarut, efectivamente él ha puesto palabras en boca de líderes internacionales. Es más, el único que es certero y que es conocido, más incluso que el de la canciller alemana Angela Merkel, es el del Papa. El resto han sido dichos que ha planteado Evo Morales. Él ha salido a decir, mire, me fue bien con tal persona porque me dijo esto. Pero no han sido palabras que han salido de los líderes. Y yo comparto que aquí efectivamente hubo una irresponsabilidad en tanto jefe de Estado del Papa, porque intrometerse de manera voluntaria, de manera innecesaria, en una visita pastoral, ni siquiera una visita política, a América Latina, finalmente termina provocando lo que el cristianismo no busca, que es la paz y la unidad. Ya, ahora, ¿cómo uno se anticipa a esto? ¿Cómo? Porque usted dice, nosotros tenemos que ser más astutos en la práctica y anticiparse, pero ¿cómo uno se anticipa si en el fondo uno ni siquiera sabe por dónde va a venir el siguiente empeñón de Bolivia? Es tan complejo y tan difícil, ¿cómo uno podría anticiparse? ¿Uno tendría que salir a hacerle el juego? No digo necesariamente hacer lo mismo, deberíamos buscar otras fórmulas creativas. ¿Cómo? No, a ver, uno se anticipa finalmente con información y ojalá entregando información constante, teniendo información disponible ante la comunidad internacional, planteando el tema y además sacando a comparación situaciones similares que están pasando en el mundo. O sea, las fronteras europeas después de la Segunda Guerra Mundial fueron totalmente modificadas con respecto a la Primera Guerra Mundial y hoy en día no es tema. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿por qué? Porque hay responsabilidad de ambos, del que perdió la guerra y el que ganó la guerra con respecto a la decisión que se tomó. Entonces, en ese sentido, Chile tiene que poner esto también en comparación que esto podría afectar al resto del mundo y al resto de la comunidad internacional. Explicarle entre Francia y Alemania, por ejemplo, que una ciudad determinada que fue alemana, hoy en día francesa, una situación que no va a cambiar. Entonces, si nosotros ponemos, en lo que planteaba recién Jorge, cuando le dice el europeo, ¿y por qué no le dan un pedacito de mar? Oye, ¿usted por qué no le devuelve tal ciudad a tal país? Ah, no, porque fíjate que es mía. Bueno, si acá finalmente Chile esto lo ganó la soberanía, la consiguió Chile legítimamente y fue firmado por ambos países. Y ustedes más saben que, casi una anécdota, el Congreso boliviano firmó y aprobó el Tratado del año 4 mucho antes que lo aprobara el Congreso chileno. Como Estado, finalmente, los dos poderes, el presidente de la República y el Congreso boliviano del año 4, lo firman antes que Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir diciéndole al mundo que esto también a ellos le podría pasar. En la medida que tengan vecinos que caigan en irresponsabilidad, en la provocación, como lo ha hecho consistentemente Evo Morales y el Estado boliviano. ¿Lo entiende, puesto con ese argumento, Patricio, la comunidad internacional lo entiende así, más bien toma distancia y tiende a desentenderse? Es decir, en el fondo, si vamos a terminar forzados, cosa que uno ve muy improbable, pero a esta altura uno nunca sabe, a terminar sentándonos a negociar para un redibuje del mapa. Esto podría entonces abrir la puerta para que cualquier otro país también se enfrente a una situación equivalente y en Europa, francamente, esto podría ser una debacle. Sí, claro. Más todavía cuando esta Europa hoy día se descose por todas las costuras, visto lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Por ejemplo, los países europeos, ¿cómo miran una cuestión como esta? Porque es un tema complejo. Yo creo que, como lo hemos conversado acá, yo creo que los países europeos y en general la comunidad internacional tiene claro que Bolivia es un país que perdió el mar en una guerra y Chile, que tiene una lógica de su política exterior y una tradición histórica muy juridicista, excesivamente juridicista, en la cual ha faltado la dimensión política. Y la dimensión política tiene que ver también con lo que tú le preguntabas aquí al diputado sobre cómo prevenimos, cómo nos anticipamos. Es decir, mirándolo no solamente un punto de vista jurídico, porque uno un punto de vista jurídico, incluso a nivel de la opinión pública. Acá se discute mucho todo el tema de la mediterraneidad, solamente un punto de vista del derecho internacional, y es un tema, nos guste o no nos guste, porque van a ser nuestros vecinos igual. Con este gobierno, con Evo Morales o con que sea. Y vamos a tener, no sé, que llegar a algún momento, no digo que entregarles mar o no, pero vamos a tener que por lo menos llegar a tener relaciones con un vecino y entendernos de alguna manera, porque no nos vamos a poder cambiar de barrio. Entonces, eso teniéndolo bien claro, también importa que no solo cuando hablamos de Bolivia hablemos en el tema marítimo, sino que hablemos un poco lo que tú estabas señalando antes, la estabilidad del país, los logros que ha obtenido, que un país que no lo tenemos que mirar tan en menos como lo miramos muchas veces, que no solamente lo único que demanda es el tema del mar, por mucho que se sitúe políticamente el presidente Morales en esa línea, porque eso es lo que a él le interesa, pero que nosotros es nuestro vecino y que vamos a tener que entendernos de una u otra manera. Han habido intentos, no olvidemos que
el tema de la agenda de los 13 puntos en su momento, en lo cual se tocó el caso del río Silala, incluso se veía la posibilidad de ver el tema marítimo y que después, bueno, se postergó. Y otros intentos que Chile también ha tenido cuando tuvo con la presidenta Bachelet la agenda de los 13 puntos, claro, y que eso después se vino abajo. Bueno, yo creo que tenemos que mirar de una forma un poco más integral y llevarlo a la opinión pública, Juan Manuel. Es decir, no quedarse solamente en el tema jurídico y que todo lo resuelve el Tribunal de la Haya y que no hay nada que conversar. Ya. Muchos temas los podríamos resolver los dos países de mejor forma que el Tribunal de la Haya. Ahora, te pregunto de todas formas, Milenko, ya que nombramos el Tribunal de la Haya, tenemos justo esta semana, la semana pasada, los detalles de un fallo en el que China, digamos, se ve confrontado a una realidad que no le resulta para nada atractivo a propósito de lo que ocurre con unas islas y la interpretación que hace más una parte de esta Corte de la Haya sobre qué es lo que realmente es una isla o no. Y en el fondo, para hacer la historia corta y no latearlo hasta la hora de la noche, básicamente queda la duda sobre si China va a respetar o no un fallo de estas características, y la pregunta es quién le dice a China que tiene que respetar el fallo y quién lo obliga a hacer respetar el fallo. Claro. Y ante la posibilidad de que China no lo respete y que nadie se atreva a hacérselo cumplir, la pregunta es si sirve de algo tener un tribunal así. Bueno, una pequeña distinción, en este caso, digamos, de China, es un tribunal que está en el mismo edificio de La Haya, pero es la Corte de Arbitraje permanente. Sí, que es un departamento menos conocido, digamos. Claro, y que además más técnico, pero no son propiamente jueces, sino que es como los tribunales arbitrales, la CIAD y otros tribunales arbitrales, que designan un cuerpo de árbitros. Efectivamente, como tú bien dices, probablemente China va a desconocer este fallo. Así como hay una larga historia de fallos internacionales de distintos ámbitos que han sido desconocidos, especialmente por las potencias. Y en ese sentido, el derecho internacional siempre ha tenido un problema, digamos, que cuando a uno le enseñan derecho, digamos, le enseñan que el derecho es aquella obligación que, si no se cumple, tiene fuerza de policía. Yo puedo ir a pedir a un tribunal que con fuerza pida que se ejecute esa obligación. El derecho internacional carece de eso. Lo único cercano, digamos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene un ámbito muy específico y que además, como tiene veto, tampoco opera sino para el interés de ciertas potencias, digamos, y no del resto de los países. Claro. Entonces, efectivamente ese es un problema grande. Y otro problema, conectando con lo que decía Patricio, tú le preguntabas cómo, por ejemplo, llevar a los países europeos la problemática que Chile enfrenta con Bolivia y cómo hacerles ver que ellos podrían enfrentar, también Isa decía, este mismo asunto. Bueno, ahí no encontramos el mismo inconveniente, porque de alguna manera el derecho internacional existe de una manera para las grandes potencias y de otra para el resto de los países. Nosotros acá escuchamos en la Corte de la Haya como una corte universal, nos imaginamos una cuestión que tiene efectivamente, digamos, a todos los países en la mira. La verdad que la Corte de la Haya ha tenido bastante pocas sentencias y los países que han finalmente llegado a casos que han tenido sentencias son países bastante poco relevantes en el ámbito internacional. Por lo que representa por y por tanto, lo que pasa con claro, las grandes potencias. Francia, claro. Alemania ni siquiera se va a representar poder estar en una sentencia, digamos, de la Haya, digamos. Y en ese sentido, digamos, que es una problemática y tal vez lo que Chile podría hacer un poco en el contexto de tú decías, ¿qué podemos hacer? No solo porque creo que es muy problemático como llevar a explicar cómo la situación de la revisión de fronteras efectivamente sería un dominó de efectos mundiales, es otro punto y que tiene un poco, además captura mejor esta idea de justicia que está en el trasfondo. Y es en el fondo la señal muy problemática que todo esto, toda esta relación histórica con Bolivia representa, y es que Chile efectivamente a lo largo de la historia ha hecho varios esfuerzos bastante profundos de solucionar la mediterraneidad de Bolivia y facilitarle distintos elementos. Y Bolivia hoy día está usando justamente todos esos gestos para decir que en el fondo Chile de alguna manera ha abierto el tratado de 1904 y eso permitiría negociar. Okay. Y eso sí que es una mala señal internacional porque resulta que hay muchos países que efectivamente hoy día tienen situaciones que obtuvieron ventajosas, ya sea por guerra, por la razón que fuera históricamente,
y que pueden estar dispuestos respecto a otros países en esa relación de buscar maneras, digamos, de mejor convivencia, y nadie se va a atrever a hacer ningún gesto si efectivamente Chile es condenado por esos gestos. Qué buen punto. Se me fue el tiempo ya y de hecho viene empezando medianoche, así que tengo que terminar el panel. Les quiero agradecer a los 4 diputados, como siempre. Muchas gracias, diputado Patricio. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Milenko, también por habernos acompañado. Nosotros, en todo caso, volvemos para despedirnos. Nos queda ahí un dato que teníamos pendiente de entregárselo. Vamos a la pausa, volvemos al tiro y ya viene medianoche. Llegarnos a la parte final del programa, pero primero, ya vamos a explicarles por qué escuchamos esta canción. Antes, el resultado de la pregunta que le estábamos haciendo a propósito de la conversación que sosteníamos recién. En nuestro fanpage en Facebook le preguntábamos si piensa que la campaña comunicacional de Bolivia contra Chile le está rindiendo fruto a ese país. Y así respondieron ustedes. Mire, sí, solo un 23% y no un 77%, contrario a lo que yo habría imaginado, que la mayoría de la gente piensa que sí le está rindiendo fruto a Bolivia la campaña comunicacional, pero 77% dice que no. Es su opinión y por supuesto que nos interesa mucho saber qué es lo que piensa. Veamos qué es lo que tiene nuestro portal 24horas.cl, otro tema internacional. Donald Trump, después de su gran aparición en la convención republicana, Vamos a Ganar, donde salió a este escenario con la música de We Are the Champions, de Queen, un grupo que ya le había advertido que no tenía que usar esa canción porque no le gusta relacionarse con la figura de Donald Trump. Es una convención que dura varios días en todo caso, así que van a seguir sucediendo varias cosas, un tema que también vamos a analizar aquí durante la semana en vía pública. Pronóstico del tiempo, primero con la temperatura del momento, 6,5 grados, está con nubosidad parcial y para los siguientes 2 días se espera nublado para mañana, 14 grados y 17 grados para el día miércoles con nubosidad parcial. Terminamos con la música del histórico Alice Cooper. Alice Cooper, que en su página web confirma que quiere ser candidato a primer ministro británico y presidente de Estados Unidos, en lo que obviamente es un juego, pero en una mirada política bien interesante. Por eso además elegimos la canción Clones, esto que obligaría a que Alice Cooper sea un clon. Porque se quiere ser 2 figuras al mismo tiempo. Y él como que publica su manifiesto. Déjeme leerle un par de cosas que él plantea, por ejemplo, en lo que dice que serían sus urgentes reivindicaciones y medidas. Por ejemplo, que Brian Johnson vuelva rápidamente a AC/DC, es uno de los puntos. Y también dice que quedaría prohibido hablar durante las películas en las salas de cine y también la prohibición de hacerse selfies, excepto en un día nacional del selfie que sea designado por el propio presidente o primer ministro. Cualquiera de las 2 elecciones sea la que él gane. En una cuestión obviamente simbólica donde se burla de la política británica y también norteamericana. Nosotros con Alice Cooper y Clones llegamos al final de esta edición de Vía Pública. Mañana nos juntamos en 24 horas central y después en Vía Pública. Que estén bien, descansen. Buenas noches.